Dios les bendiga, mis hermanos, pues vamos a comenzar con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración, por obvias razones, la ofrezco por el Santo Padre, el Papa León XIV, por la curia, por los miembros, tanto consagrados como laicos, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, por la unidad de la Iglesia, porque cada uno de los miembros de la Iglesia recibamos el don de la humildad. Y por eso quiero hacer la oración de San Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, finalmente tengo un tiempecito para poder grabar lo que ya había dicho en escrito, que es mi aporte, si se le puede llamar así, a esta situación delicada que nuevamente se presenta, sería la segunda ocasión, en donde esta fraternidad sacerdotal de San Pío X, pues quiere ordenar. En la primera ocasión lo hizo. En esta están puestas, si no mal recuerdo, para 1 de julio, nuevos obispos sin autorización del Papa. ¿Ya? Entonces, a ver, quisiera comenzar por una cuestión contextual. Si me recuerdo y si no me lo recuerdan en los comentarios, les puedo dejar algunos de los videos que yo ya he grabado en el pasado sobre la Fraternidad San Pío X. En parte, los que me siguen, sobre todo de mis 2 canales de YouTube previos que terminé eliminando, podrán dar fe de cómo he ido matizando con el tiempo mi postura respecto a la Fraternidad de San Pío X, haciendo una síntesis. Como saben, yo soy un misionero seglar o laico, casado, felizmente casado, con un bebé. Pero en mi adolescencia, desde los 14 años y por 7 años, fui seminarista, tanto en el seminario de Guadalajara como en el seminario de Miami. En el seminario de Guadalajara, propiamente, al menos en mi tiempo, no sé cómo están las cosas ahora, no podría yo decir que es un seminario modernista, de este modernismo rampante. No, no, la verdad que no, bastante conservador, si me lo permiten así, y más porque me tocó el tiempo de el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que inclusive yo fui el encargado de su cuarto en el seminario menor, ¿verdad? Y él me decía secretario, pude tener una conexión muy buena con él, aun cuando él tiene pues la fama de ser un tipo duro, recio, muy regañón, etcétera. Conmigo me trató realmente como un padre. Entonces, él particularmente, hasta en cuestiones disciplinarias, ya no les digo doctrinales, pero a nivel disciplinar era bastante fuerte. Entonces, no es que me haya tocado un tiempo de ambigüedades, herejías, modernismo, etcétera, dentro de la formación del seminario, como después sí me llegó a tocar, ya estando acá en Estados Unidos, algunos profesores en donde tenían posturas rampantemente contrarias a la que la iglesia dice. Inclusive, pues yo, como no cedí, pues tuve que pagar con malas notas y todo ese tipo de cosas, pero con todo y todo pude generar lazos de amistad con dichos profesores, profesoras particularmente, algunas mujeres ahí, doctoras en teología, pero que simplemente pues tenían posturas que ciertamente no son las que la iglesia eh, respalda, ¿verdad? Entonces, pero apunto esto de lo de Guadalajara, porque con todo y todo de que Guadalajara, al menos en mi tiempo, era un seminario, pues, si me permiten, bastante conservador, al menos en relación a otros. Curiosamente, se me formó
en una cierta, si me permiten el término, fobia, eh, de tomar distancia, inclusive, ¿por qué no decirlo?, de condena respecto a la teología de la liberación y respecto a la fraternidad de San Pío X y otras fraternidades sacerdotales que inclusive son sede vacantes, ¿verdad? Y que están muy fuertes en la ciudad de Guadalajara, particularmente una que está, siempre decíamos que en Los Tecos, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tiene un equipo, bueno, tenía, bueno, no sé, creo que ya en tercera división volvió a resurgir Los Tecos. eh, pero bueno, Guadalajara concretamente es una ciudad, es una arquidiócesis que acoge y con mucho beneplácito a sensibilidades pastorales de tipo más conservador. De hecho, creo que también la Fraternidad de San Pedro, no creo, estoy seguro que la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que oficia todas sus misas en latín y todo esto, pero que tiene plena comunión con el Santo Padre y con la Iglesia, jurídicamente y de todos estilos, está en Guadalajara y han dado muchos frutos, más allá de que haya cosas que yo pueda o no estar de acuerdo con ellos. En fin, el punto está en que a mí me sonaba algo a teología de la liberación, ni investigaba, simplemente cerraba la cortina y punto. Algo me decía de alguna fraternidad sedevacantista o de la fraternidad de San Pío X, que ciertamente no es sedevacantista, pero que no está en plena comunión con la iglesia, a lo menos jurídicamente. Y entonces yo automáticamente cerraba la cortina y no había ningún tipo de diálogo, ¿verdad? Entonces, los años lo van ayudando a madurar en el hecho de que uno no puede ir en la vida opinando de ciertas cuestiones sin tomarse la seriedad de profundizar, a lo menos en algo, no le va a alcanzar a la vida. O sea, yo no puedo ser un experto de la fraternidad San Pío X, simplemente no, me va a ir la vida en eso. ¿Va? A ver, no sé por qué se me está viniendo el caso de Edmund Husserl, es de la filosofía fenomenológica, que fue Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, fue asistente de él. Y saben que Edith Stein de judía pasó a atea y de atea pasó a católica y luego Hitler la mató en la cámara de gas. Pues bien, hay un testimonio de una religiosa que atendió en los últimos, como enfermera que atendió en sus últimos años a Edmund Husserl y él decía que le encantaría tener, ya no me acuerdo, estoy parafraseando, 50 años más, 60 años más, para poder comenzar a profundizar en la doctrina de la fe católica. Porque él creía, porque él decía, yo no me puedo adherir a algo si no lo profundizo y lo investigo a profundidad, ¿verdad? Valga la redundancia, profundizar con profundidad. Entonces, ah, entonces, pues ya no investigo en qué quedó más, ¿verdad? Concretamente, pero se había una sed, pero fíjense el daño de creer que la fe se reduce a un conocimiento abstracto, intelectual, ¿verdad? Eh, Porque este hombre decía, yo simplemente no me puedo adherir la fe porque mira, ya me estoy muriendo y si me dan 50 años más, necesito estudiar cada uno de los sacramentos, cada uno de la doctrina y todo esto. Y sabemos que la Iglesia Católica, para eso existe la catequesis, etcétera, profundiza, no es que signifique que la fe tiene que ser como de un ignorante o entre comillas analfabeta, pero ciertamente Benedicto XVI nos dio mucha luz cuando en su primera encíclica dijo, parafraseo, de que la fe ante todo no es un acto abstracto, intelectual o una obediencia, una regla moral, sino es el encuentro con alguien vivo y verdadero que es nuestro Señor. Porque, como lo he dicho en muchos videos, perfectamente se puede caer en la tentación de estudiar mucha doctrina, de saberla, inclusive hasta en latín, de saber mucha moral, de obedecer las leyes de la iglesia, los mandamientos y todo esto, pero en el fondo eso está hueco porque no hay una relación personal con el Señor. Entonces, eh, tenemos un racimo de santos que propiamente si le hiciéramos un examen de ortodoxia en un montón de cosas no lo pasan y siguen siendo muy santos. ¿Verdad? Entonces, a ver, ojo que no quiero estar relativizando el valor de la doctrina, pero me queda claro que la dimensión
católica no se reduce a una cuestión doctrinal. Vemos que, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, Santa Bernadette Soubirous en Lourdes, que la mayoría de santos que tuvieron revelaciones místicas, particularmente con la Virgen, y que han sido aprobadas, pues honestamente, si le ponemos un examen de la doctrina católica, pasará lo esencial, pasará quizá lo que dice el credo, pasará lo básico. Entonces, em, creo que la experiencia de lo que implica ser católico me parece que, al menos en este punto de mi vida, me queda claro, porque anteriormente los que me conocen saben que pensaba distinto. Creo que, sin negar la importancia de la doctrina, creo que es peligrosísimo reducir la experiencia del ser cristiano a un conocimiento doctrinal, ¿verdad? Entonces, y esto me ha llevado a ser responsable mínimamente, decir, bueno, meterme el freno y decir, espérate, tú condenas a la fraternidad de San Pío X y a Marcel Lefebvre. ¿Has leído algo de Marcel Lefebvre? ¿Has sabido de su historia? Porque ni siquiera lo sabía. De hecho, el primer gancho al hígado que me di, al tomarme un mínimo tiempo, sabiendo que no voy a ser el experto en la fraternidad de San Pío X, ni me quiero ser experto en la biografía de Marcel Lefebvre, pero sí tener un mínimo de conocimiento. No puedo estar en contra de algo que no me he tomado el tiempo mínimo de profundizar. Eh, y el primer gancho con mi, pues, corazón misionero fue ver que este hombre fue un gran misionero en África. Entonces, ¿cómo no empatizar, este, con alguien que, más allá de sus decisiones, más allá de lo que la misma iglesia le ha condenado, y que me uno a la iglesia concretamente, pues la iglesia se adhiere a lo que mismo el evangelio dice: digan sí cuando es sí y no cuando es no, lo que esté fuera de esto viene del maligno. Así, de esta manera puedo decir abiertamente que yo no estoy de acuerdo con Marcel Lefebvre y con la Fraternidad San Pío X en muchas cosas, pero mínimo la responsabilidad que tuve años atrás de mínimo meterme un poquito a profundizar, tampoco me hace el hecho de inclinarme a la posición que previamente tenía, que es el de una condena, partiendo de la ignorancia o del prejuicio. Igual lo hice con la teología de la liberación y me llevé unos trancazos de una congruencia de teólogos de la liberación que, más allá de que no esté de acuerdo, sobre todo los que se inclinaban con la cuestión marxista, porque sabemos que hay una teología de la liberación que la iglesia, la ve sana, será momento para hablar en otro momento, pero a lo menos ya no soy el imbécil que condena la teología de la liberación porque le dijeron que esto no es católico, y nunca se ha metido a leer a los teólogos de la liberación y a ver y a profundizar sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces, y así como en todo, entonces yo fui matizando, y de hecho yo saqué un video, bueno, tengo varios videos hablando sobre lo de la fraternidad, em, de San Pío X, pero hay uno particular que, hablo de las semejanzas precisamente de la teología de la liberación y de Marcel Lefebvre, le dicen lefebristas, no sé si hasta qué punto les guste mucho que les digan así, ¿va? Pero bueno, el punto está en que al día de hoy sigo respaldando esa postura de ese video que hice hace años, creo que 7 años o más, que fue, me parece, me puedo equivocar, me parece que en el fondo, tanto los que se han vuelto subversivos, rebeldes contra el Papa por parte de la teología de la liberación, como por parte de la fraternidad de San Pío X, esa actitud rebelde, pedante muchas veces y todo esto, parte de que ellos creen que básicamente la salvación de la iglesia y del mundo depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer. A ver, entiendo que nosotros no somos gnósticos, ¿no? Pero tampoco somos pelagianos. Y en este sentido, sin lugar a dudas, el Señor nos pide que hagamos lo que está en nuestras manos
para conservar el depósito de la fe, para evangelizar, para muchas cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con la claridad de que la iglesia seguirá con Cristian, sin Cristian o a pesar de Cristian o inclusive a través de los mismos errores de Cristian. Porque creo que en parte ya estarán viendo por dónde me voy. Esta cuestión de que ahora la fraternidad de San Pío X amenaza con ordenar obispos en julio sin la autorización del Papa por el estado de necesidad. Yo recientemente, el día de hoy, publiqué algo, a ver, se los digo textualmente tal cual. A ver, que de hecho es chistoso porque como he dicho, muchas veces la peor promoción de Marcel Lefebvre son sus seguidores. Actúan con tanto desprecio, con tanta virulencia, beligerancia, pedantes, y me consta que la mayoría de ellos tienen buena formación, pero ante estas preguntas que se hayan ido solamente por el insulto, el adjetivo, pero no me están respondiendo a la pregunta. Textualmente digo lo siguiente, lo publiqué en X y en las demás redes sociales. Pregunta seria respecto del estado de necesidad, que es en el que siempre se ha respaldado la fraternidad de San Pío X para desobedecer al Papa, honestamente. ¿Ha existido algún momento en donde la Iglesia no haya estado en estado de necesidad? Me encantaría que estoy preguntando no de forma provocadora, realmente es pregunta seria. Tanto los que están a favor o en contra de Marcel Lefebvre y de la fraternidad de San Pío X, me encantaría que se quiten su prejuicio a favor o en contra y me respondan, como decimos en México, a calzón quitado. ¿Existe algún momento en donde podamos decir que la iglesia no ha estado en estado de necesidad? Y luego lo aclaro. Bueno, de hecho digo, ¿existen pruebas de ellos? Porque alguien puede decir, no sé, en la Edad Media, en el tiempo de la cristiandad. Muéstrame las pruebas, porque bastaría mostrarte en ciertas regiones en donde aplica el estado de necesidad. Entonces, esto lo digo porque creo que este concepto del estado de necesidad que yo defiendo, curiosamente, a ver, voy a hacer un paréntesis. Curiosamente, muchos de los que defienden hoy el estado de necesidad y de que no hay que ser legalistas y de que creemos que le damos más valor a la ley del derecho canónico que a la salvación de las almas y todo esto, esos son los mismos que critican a los migrantes, porque por el estado de necesidad que tiene que ver con la vida y la muerte de sus hijos, de su esposa, de su familia, muchas veces amenazados, muchas veces extorsionados y todo eso, tienen que brincar la frontera. Ah, no, pero violaron la ley, violaron la ley. No, o sea, no entiendo cómo para muchos de estos que defienden el estado de necesidad solo lo aplican a estas dimensiones, por ejemplo, a nivel espiritual, cuando también se puede aplicar mucho a cuestiones de leyes naturales. Entonces, no entiendo ese doble rasero de algunos con ahora no hay que ser legalistas, no hay que ser rígidos con la ley, pero se enojaban cuando el Papa les decía lo mismo, particularmente el Papa Francisco. Entonces pregunto, ¿ha existido algún momento en donde la iglesia no haya estado en estado de necesidad? ¿Existen pruebas de ello? Ojo, no estoy preguntando, porque ya lo veo, si este estado de necesidad es más grave en X época, sino si en algún momento de la historia de la iglesia ha estado libre del estado de necesidad. Inclusive nos podríamos remontar inclusive al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el mismísimo Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tocó esta tierra. Creo que tendremos que decir que hay que no se le rinda y se le venza al mismísimo Hijo de Dios. A ver,
Si le preguntamos a la Fraternidad de San Pío X y a muchos católicos que han estado particularmente en contra de los últimos papas, particularmente del Papa Francisco, creyendo que le quedaba corto este, al gran puesto que es ser sucesor de San Pedro. Y es por eso que yo decía, esta gente, pues pareciera que ellos son los que tienen el organigrama perfecto para llevar a buen puerto a la iglesia. Parece que ellos sí, en la silla, en vez de ser el Papa Francisco, harían mejor las cosas. Pero bueno, a ver, ¿alguien me podría decir si alguien podría hacer mejor las cosas que Jesucristo? Si le pregunto a la Fraternidad San Pío X, a los críticos del Papa Francisco y hoy muchos de ellos críticos del Papa León, ¿que Cristo va a estar aquí en la tierra rigiendo físicamente y ordenando a la iglesia? ¿Con eso se terminaría el estado de necesidad? Hay que profundizar en la cristología, en la historia de la iglesia, en la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, eh, yo creo en el estado de necesidad. Veo un doble rasero en muchos de los que hoy defienden el estado de necesidad para defender a la fraternidad San Pío X. Entonces, pero al mismo tiempo, y es aquí donde voy a ver si me sale la argumentación, yo, a ver, mm, deja ponerle en las mejores palabras. Mi posición respecto a estas ordenaciones episcopales, preferiría que la fraternidad de San Pío X se adhiriera a lo que dice el Papa y que su temor de decir, si nos adherimos, pues el temor de Marcel Lefebvre es eso, de que vaya a desaparecer la fraternidad, porque ya no tendríamos obispos que ordenen nuestros sacerdotes, que den los sacramentos y todo. Tienen todavía dos, de los 4 que ordenaron, tienen todavía 2, pero ya están mayores de edad y todo esto. Y es ahí donde vuelvo a ese video de hace más de 7 años que es, en el fondo no creen en la providencia de Dios. En el fondo ellos se creen con una cierta autosuficiencia. Ellos creen que si llegara, suponiendo, a desaparecer la fraternidad de San Pío X por falta de obispos que les estén auxiliando, se acabará su causa. Hermanos, la propia historia de la iglesia nos ha mostrado congregaciones de peso que han desaparecido y han vuelto a aparecer. Entonces, igual lo veía en muchos de los teólogos de la liberación, rebeldes particularmente en contra de Juan Pablo II. O sea, en el fondo sigo creyendo que hay poca docilidad a la providencia de Dios, que sus miedos parten precisamente de no confiar en profundidad en la providencia de Dios. Ahora bien, lo vieron en la portada, quizá a algunos les llamó la atención la portada. Yo, a partir de ir profundizando en la fraternidad de San Pío X, eh, me gustaría que obedecieran a Roma. Pero si ordenan obispos de forma desobediente, yo sí me gustaría que Roma no dicte de forma oficial o formal una excomunión. A ver, vámonos por partes, que es otra cosa que es para mí no tiene sentido en la fraternidad de San Pío X. Ellos sabemos que desde las excomuniones que les puso Juan Pablo II, cuando Marcel Lefebvre ordenó a esos 4 obispos sin el permiso del Papa, se le han pasado todos estos años cacareando de que esas excomuniones eran inválidas. Y cuando Benedicto XVI se las levantó, algunos con bastante pedancia, con bastante orgullo,
decir, le agradecemos al Santo Padre, pero al fin y al cabo, en el fondo sabíamos que ni son, o sea, aunque no hubiera tenido Benedicto XVI este gesto muy paternal desde mi punto de vista, muy humilde, muy misericordioso, nosotros de cualquier manera seguiríamos sabiendo de que esas excomuniones eran inválidas. Entonces, ellos que dicen que no son cismáticos, que reconocen al Papa, es ahí donde se mete el problema, porque parecería que es en el puro discurso, pero en la práctica no muestran absolutamente. O sea, ¿de de qué me serviría decir yo quiero a mi esposa si en lo práctico no doy muestras concretas de que quiero a mi esposa? Algo semejante me parece la actitud de muchos de la fraternidad de San Pío X. No, nosotros reconocemos al Papa. Luego ya en muchas de las entrevistas, alguno que otro sale hasta con la foto del Papa atrás y todo esto. ¿Ah? Entonces, pero en el fondo te viene valiendo. ¿Por qué? Porque si ordenas y entra una excomunión, te la pasas por el arco del triunfo de la excomunión. Entonces, en el fondo, tú eres papa de ti mismo, tú eres regla de ti mismo. El hecho de querer seguir reconociendo al papa simplemente es de forma quizá honorífica nada más. Casi, casi, no sé, como muchos ritos orientales sin comunión con el papa que dicen, sí, reconocemos al papa como el sucesor de San Pedro, pero simplemente lo reconocemos como primus inter pares, como el primero entre iguales, que no tiene jurisdicción en nada, no puede tener un voz y voto con nosotros, nosotros hacemos lo que vemos. ¿Va? Entonces, en esa cuestión, yo creo que la preocupación de muchos de la fraternidad de San Pío X y de algunos que la defienden es en el fondo de que si se oficializa una sanción tan grave, por ejemplo, como una excomunión, habrá miembros de la fraternidad de San Pío X, hablo de laicos, que se la pensarán dos veces en seguir yendo a la fraternidad de San Pío X. Sé que hay ciertas cuestiones que, si me lo permiten, me parecen lavado de cerebro para los laicos, para predisponerlos casi de una forma sectaria, de la manera como trabajan los sectarios. No hablo de lo que no conozco, no, simplemente no voy a explayarme para no alargar más de la cuenta. ¿Va? Y eso también en misas tridentinas en comunión con el Papa. Lo he visto mucho ese tipo de actitud. ¿Va? Entonces, porque como que los van preparando precisamente para que si viniera cualquier sanción, seguir teniéndolos controlados. ¿Verdad? Pero habrá algunos que no, habrá algunos que no. De hecho, muchos terminaron yendo a la fraternidad San Pío X porque el Papa Francisco, de una manera sumamente paternal y misericordiosa, permitió de que cualquier católico fuera a recibir la confesión en la fraternidad San Pío X. Entonces, ya la cuestión de cismáticos, y todo ese tipo de cosas, con esas decisiones del Papa Francisco y con las que puso también Benedicto XVI, allanaron el camino para algunos que en su conciencia necesitan saber que la fraternidad San Pío X tiene algún mínimo de comunión con el Santo Padre, con la Iglesia Católica, ¿verdad? Oficial, si me lo permiten decir así. ¿Verdad? Para mí es la Iglesia Católica y punto. ¿Verdad? Entonces, y creo que si ahora con las ordenaciones se viene este tipo de sanción, creo que su temor es eso, de que nuevamente vayan por la vida con el estigma de decir estos son unos desobedientes o unos cismáticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en la portada yo coloqué que yo quiero, o al menos quiero querer mirar la situación de la fraternidad de San Pío X, incluido en este momento tan crítico, con la actitud que el Papa Francisco tuvo con ellos. Y alguno podría asumir que fue una actitud, pues estos son agua y aceite concretamente, fue una actitud, de castigarlos, de volverles a levantar la excomunión, etcétera, etcétera. Y no es así. Tengo videos hablando
de algunas entrevistas que dio el entonces director de la Fraternidad de San Pío X, de hecho sucesor de Marcel Lefebvre, Monseñor Felay, o Felay, no sé, creo que se pronuncia Felay, yo siempre le he dicho Felay, ¿verdad? Eh, y quiero volver a retomar en este video esto, y al final les voy a dar un poco mi conclusión, ¿verdad? Ya les he dicho en parte. Primera cosa, yo preferiría, porque muchos estaba escuchando a un hermano que cada vez lo desconozco más en su forma de ser, tanto en su actitud como en su catolicidad. Me aguardo el nombre, diciendo que él todavía tiene esperanza de que el Santo Padre les dé el permiso de ordenar a sus obispos, a la fraternidad de San Pío X. Eh, Curiosamente, no dice la esperanza, que en este caso es la mía, que es, yo todavía espero que la fraternidad de San Pío X no ordene los obispos sin permiso del Papa. Él está esperando de que el Papa les autorice. Yo estoy esperando de que no ordenen los obispos así, de que se dé el diálogo necesario y que teniendo un mínimo, que es lo que ha hablado la Santa Sede, pues de comunión, se permitan esas ordenaciones. Ahora bien, para cómo están las cosas, yo solamente espero, si no me gustaría que de Roma hubiera un pronunciamiento de excomunión oficial, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues voy a entrar a algunos fragmentos de entrevistas que Monseñor Felay dio en 2015, en 2016, 17 y 18, particularmente que muestran la actitud que tuvo el Papa Francisco respecto a ellos. Saben que yo quiero mucho al Papa Francisco, saben que creo que el Espíritu Santo particularmente nos sopló en muchas áreas a través del pontificado del Papa Francisco. Y yo cuando veía estas declaraciones del mismísimo Monseñor Felay y declaraciones que el mismo Papa Francisco hizo respecto a la fraternidad de San Pío X, eh, me hacen resistirme a el bando de aquellos que quisieran verlos excomulgados nuevamente y refundidos a la fraternidad de San Pío X, como también me resisto a aquellos que quieren legitimar y que le dan el espaldarazo a la fraternidad de San Pío X en actitudes que verdaderamente, pues, al menos de mi perspectiva, no las veo muy católicas, me parecen arrogantes, pedantes y con poca docilidad a la providencia de Dios. Ah, en fin, en 2015 le preguntan a Monseñor Felay, el 1 de septiembre el Papa Francisco dio a todos los fieles por propia iniciativa la posibilidad de confesarse con los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X durante el Año Santo. ¿Cómo interpreta usted este gesto? ¿Aporta algo nuevo a la fraternidad? Respuesta de Monseñor Felay. En efecto, fuimos sorprendidos por este acto del Santo Padre con ocasión del Año Santo, pues nos enteramos, como todo mundo, por la prensa. ¿Cómo recibimos este acto? Permítanme recurrir a una imagen. Cuando un incendio arrecia, todo el mundo entiende que quienes tienen los medios deben esforzarse en apagarlo, sobre todo si faltan bomberos. Así han actuado los sacerdotes de la fraternidad. Durante todos los años de esta terrible crisis que sacude la Iglesia sin interrupción desde hace 50 años, en particular frente a la trágica falta de confesores, nuestros sacerdotes se han entregado al servicio de las almas de los penitentes utilizando el caso de urgencia previsto por el Código de Derecho Canónico. Voy a parar aquí un poquito. Dos cosas hasta ahorita en la respuesta. Iba a decir maldita, ¿verdad? Pero no encuentro otro término. Lo voy a decir, pero no quiero sonar así como, sobre todo ahora que el Papa León XIV nos dijo que al menos en Cuaresma cuidáramos un poco el vocabulario de términos, eh, pero no encuentro alguno. Lo digo de forma hiperbólica.
esta maldita actitud siempre de la Fraternidad de San Pío X, de que actos de generosidad, de paternidad por parte del Papa Francisco, por el Papa Benedicto XVI, sí, le agradecen, pero rápido se levantan el cuello. O sea, veo en sus respuestas un narcisismo, una megalomanía brutal, brutal. O sea, ni cuando los papas ceden en ciertas cosas que no están obligados a ceder, ellos pueden tener una respuesta más humilde. Sí, le agradecemos, etcétera, pero si no nos lo hubieran dado, pues de cualquier manera nosotros. Y siempre levantándose el cuello. La otra vez estaba viendo un análisis con la cuestión de Trump que es interesante, le estaban preguntando de otro tema, y él tuvo que salir a hablar de los logros, pero no se te preguntó de eso, o sea, hay algo, a ver, a lo menos que me huele, no la voy a hacer la afirmación como la acabo de hacer, me huele, me apesta a narcisismo y a megalomanía en precisamente en cuestiones en donde los papas están teniendo gestos de paternidad que no están obligados. O sea, si no lo dan, orgullosos, están perdidos, Roma ha perdido la fe y todo ese tipo de discursos que traen la cantaleta. Roma cede, dobla las manos, a lo menos en algo. Sí, gracias, gracias, pero aunque no las hubiera doblado, nosotros seguiríamos. Y cuando yo hice mi investigación sobre Marcel Lefebvre, luego Monseñor Felay, Pagliarani y todo esto, como que tienen el ADN esta pedantería. Difícilmente escucho verdaderamente serenidad y humildad en algunas de sus ah, declaraciones, mínimo cuando se trata de que Roma está cediendo en algo. Aquí lo ven. Pero lo segundo, tengo que darle la razón. Dice, en particular, frente a la trágica falta de confesores, nuestros sacerdotes han entregado el servicio de las almas de los penitentes. Esto recientemente se lo dije a una amiga que nos vino a visitar. Saben que yo tengo mis recelos en muchos de esos movimientos conservadores, también movimientos modernistas, ¿verdad? Pero hablando de los conservadores, pero siempre les he reconocido, tanto la fraternidad de San Pío X, la fraternidad de San Pedro, que está en plena comunión con el Papa y todo, con la Iglesia, les he reconocido de su dedicación, sobre todo para el sacramento de la confesión, que saben que es uno de mis preferidos y como es oxígeno puro para mí, ¿verdad? Porque saben, y lo vuelvo a repetir, el sacramento no solamente está para perdonar pecados, el sacramento te fortalece ante la tentación, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, que luego, con frecuencia, cuando te confiesas con alguna orden más conservadora, tradicionalista, con plena o parcial comunión con la iglesia, pero bueno, que reconocen al Papa, no estoy hablando de confesiones con ortodoxos, ¿verdad? Y que te ponen el regaño de tu vida y ves la rigidez y todo eso, yo personalmente me callo y en profundidad agradezco que mínimo este sacerdote, por mucho de que está actuando de forma bastante rígida, que si hubiera sido otra persona con poca fe, chance y no se vuelva a parar a la confesión. Gracias a Dios, creo que en medio de mis muchas miserias he madurado en esa cuestión. O sea, en la confesión no estoy yo para defenderme, porque muchas veces, hasta le decía a mi esposa, hay uno bastante conservador, que a veces nos tocaba y, y me quería montar pecados que ni he cometido y veía y que me quería buscar, no, pero no has hecho, no, padre, o sea, como que, como que estaba sediento aunque yo tuviera ese pecado que él quería echármelo y como que no me creía. Entonces, por eso el Papa Francisco le pedía tanto a los sacerdotes, no me maltraten a la gente en la confesión. Si por alguna razón en conciencia no le puedes dar la absolución, dale las herramientas para que se levante, para que salga animado
de esta experiencia de acercarse al sacramento, más allá de que no se pudieron llevar la absolución. Pero bueno, generalmente es bastante rígida mi experiencia con ellos, pero mil veces prefiero estarme topando con sacerdotes rígidos a la hora de la confesión, pero que están confesando. A sacerdotes que son más misericordiosos, etcétera, pero que dan migajas en el confesionario al pueblo de Dios. Entonces, en esta parte puedo estar de acuerdo con la fraternidad. El acto del Papa, sigue diciendo Monseñor Felay, hace que durante el año santo tengamos una jurisdicción ordinaria. Siguiendo con la metáfora, ello consiste en darnos la insignia oficial de bomberos, a pesar de que nos la habían negado desde hace décadas. En sí, para la fraternidad, sus miembros y sus fieles, esto no agrega nada nuevo. Ay, hermanos, ojalá que un día la fraternidad pueda ver las cosas con un poquitito chiquitito de humildad, ¿no? En sí, para la fraternidad, sus miembros y sus fieles, esto no agrega nada nuevo. No obstante, esta jurisdicción ordinaria tranquilizará a los que están con inquietudes y a todas las personas que hasta ahora no se atrevían a acercarse a nosotros. Reconocen lo que les acabo de decir. Reconocen que hay gente que estaba inquieta yendo con ellos precisamente porque, pues, eran, si no cismáticos, algo muy semejante. Y que otros que no iban por eso, iban. Por eso es mi perspectiva. Si estoy equivocado, no tengo problema en reconocerlo, ¿eh? De que en el fondo, al menos en algunos de los miembros de la fraternidad, de los líderes de la fraternidad y de católicos que van a la fraternidad, o sea, católicos hablo de que que no tienen problema en ir al Novus Sordo también, o que pudieran no tener problemas con eso, es que reconoce el Concilio Vaticano II, vamos a decirlo así, pero que se sienten cómodos con la fraternidad de San Pío X, que con esta decisión del Papa ellos pudieron tranquilizar su conciencia e ir. Y por eso creo que muchos de estos, en realidad, el temor no es que se les pueda venir una excomunión si ordenen nuevamente obispos sin el permiso del Papa, sino lo que implica esa excomunión. Volver a un ambiente en donde gente que ya está dentro y gente que quizá estaba pensando ir con ellos, se la piense dos veces y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a sentir en mi conciencia tranquilo por mucho que me digan que es inválida ese comunito, yo no me siento tranquilo. O sea, la fraternidad de San Pío X no es imbécil, sabe que aunque se pasa por el arco del triunfo en la excomunión que le puede dar Roma y que les viene valiendo como les valió en el pasado, sabe que en cuestiones prácticas, para mucha gente, sí es una carga en su conciencia. Con todo y esto, vuelvo a repetir, si lo llegan a hacer, es lamentable, pero no me gustaría que se diera esa excomunión, que hubiera algún otro tipo de sanción, pero el peso de una excomunión sabemos que va a causar conflicto en la conciencia de muchos de los miembros, de los laicos, que, que sienten afinidad con la fraternidad de San Pío X. Sigue siendo Monseñor Felay. Pues como dijimos en el a ver, repito la pedantería previa. En sí, para la fraternidad, sus miembros y sus fieles, esto no agrega nada nuevo. No obstante, esta jurisdicción ordinaria tranquilizará a los que están con inquietudes y a todas las personas que hasta ahora no se atrevían a acercarse a nosotros. Pues como dijimos en el comunicado en el que agradecimos al Papa, los sacerdotes de la fraternidad solo desean una cosa, ejercer con renovada generosidad su ministerio en el confesionario, siguiendo el ejemplo de dedicación infatigable que el santo cura de Ars dio a todos los sacerdotes. Luego le preguntan, el año santo que debe abrirse el próximo 8 de diciembre, les repito, estamos hablando de 2015,
¿Acaso no ha sido puesto bajo el signo de una misericordia donde el arrepentimiento y la conversión estarían ausentes? Respuesta de Monseñor Feley. Es verdad que en el clima actual el llamado a la misericordia predomina demasiado fácilmente sobre la indispensable conversión, que exige la contrición de las propias faltas y el horror del pecado, ofensa hecha a Dios. Como yo lo deploraba en la última carta a los amigos y bienhechores, número 84, de este modo el cardenal hondureño Maradiaga complacientemente se hace eco de una nueva espiritualidad en la que la misericordia se ve truncada y amputada de la necesaria penitencia que no se recuerda casi nunca. Sin embargo, leyendo detenidamente los diferentes textos publicados con respecto al Año Santo, y sobre todo la bula de indicción del jubileo, se ve que está presente la idea fundamental de la conversión y de la contrición de los pecados para obtener el perdón. Mínimo fueron honestos, que hubo críticos del Papa Francisco al mismo interior de la Iglesia que se quedaban nomás con la crítica principal. A pesar de la referencia a una misericordia equívoca que consistiría en devolver al hombre más su dignidad incomparable que el estado de gracia que el estado de, a ver, perdón, leí mal. A pesar de la referencia a una misericordia equívoca que consistiría en devolver al hombre más su dignidad incomparable que el estado de gracia, el Papa, ojo con esto, lo está diciendo Monseñor Feley, no el Cardenal Fernández, el Papa quiere favorecer el retorno de los que abandonaron la Iglesia y multiplica las iniciativas concretas para facilitar el recurso al sacramento de la penitencia. Repito, no lo está diciendo el cardenal Fernández, lo está diciendo nada más ni nada menos que el sucesor de Marcel Lefebvre. El Papa Francisco quiere favorecer el retorno de los que abandonaron la Iglesia y multiplica las iniciativas concretas para facilitar el recurso al sacramento de la penitencia. De hecho, el Papa Francisco habló siempre que su sueño al retirarse era imitar a su confesor, a un sacerdote ancianito que lo hizo cardenal ya honorífico, que estaba retirado, confesando y confesando y confesando. El Papa quería hacer eso. ¿Y cuántas críticas, hermanos, se le lanzaron al Papa Francisco? Que tiene una misericorditis y sabe cuánta cosa y que no hay penitencia y todo. Mira, si ejerce el sacramento en su materia y su forma, como acabo de decir, miren, saben que yo intento confesarme una vez a la semana. Me ha tocado de todo, así como estoy hablando de los que confiesan con frecuencia, que son de ala más conservadora y todo esto, y que son rígidos, te pegan duro muchas veces. Así he tenido experiencias con confesores que hasta me han recomendado ciertos ejercicios de yoga. Entonces, con ninguno me peleo. Ahí yo soy el penitente, no voy a dar lecciones. Soy el acusado, porque no faltará alguno que quiere corregirle la plana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sus consejos podrán ser más o menos aceptables, pero yo voy por el sacramento y si la materia y la forma del sacramento está bien dada, me viene un pepino el resto. Ya será mi responsabilidad ir formándome más para no caer ni en un lado ni en el otro, pero yo me quedo con la materia y la forma. Y en la materia y la forma, el Papa Francisco fue un gran promotor del bendito sacramento de la penitencia. Dice Monseñor Feley, el Papa quiere favorecer el retorno de los que abandonaron la Iglesia y multiplica las iniciativas concretas para facilitar el recurso al sacramento de la penitencia. Desgraciadamente, no se pregunta por qué tantas personas han abandonado la iglesia o han dejado de practicar, y si no hay una relación con cierto concilio, su culto de hombre y sus reformas catastróficas, ecumenismo desbocado, liturgia desacralizada, protestantizada, relajamiento de la moral, etcétera. Es decir, como decimos popularmente, no le embona ninguna, ¿no? Es esta siempre la actitud de la fraternidad de San Pío X.
Benedicto XVI les levanta la excomunión, gracias, etcétera, pero nosotros sabíamos que era inválida. Le reconoce al Papa, menos mal, porque hay gente que no es de la Fraternidad de San Pío X, que se dice conservadora ahorita al interior de la iglesia, que ni siquiera puede reconocerle lo bueno. Mínimo, en este sentido, le reconozco a la fraternidad de que por una parte le reconocen lo reconocible, pero luego siempre avientan, me parece un total, no, no puedo estar de acuerdo, podría debatirles concretamente esto que están diciendo. Desgraciadamente no se pregunta por qué tantas personas han abandonado la iglesia. Claro que se pregunta, claro que se preguntó. Pero ¿cuál es el problema con la fraternidad de San Pío X? Si las conclusiones no son las conclusiones que ellos han tomado, no son válidas. Es mal discernimiento, es ideología. ¿Por qué? Porque para la fraternidad de San Pío X, como decimos en México, solo sus chicharrones truenan. Solo ellos tienen la claridad para saber cuáles son las consecuencias de los concilios, particularmente el Concilio Vaticano II, el cual ya, como muchos al interior de la iglesia de estilo conservador, crítico sistemático del Papa, hablaban de que los frutos del Concilio Vaticano II ahí están y todo. Frutos, ni siquiera se ha implementado completamente el concilio. Y esto no lo digo yo, lo dijo el mismísimo Benedicto XVI, lo dijo como cardenal y poco tiempo antes de fallecer lo volvió a decir. ¿Cómo tú puedes dar un veredicto ya de algo que ni siquiera está completamente implementado? ¿Cuánto tiempo se llevó en implementar totalmente Trento, hermanos? Entonces, en fin, pero bueno, estoy leyendo todo esto porque precisamente con toda su soberbia, con toda su arrogancia, con todo su prejuicio, con todos sus purismos y todo esto, van develando la actitud que el Papa Francisco tenía respecto a ellos. Y yo me digo, si el Papa Francisco, al que quiero mucho, al que me queda la convicción plena de que el Espíritu Santo trabajó en él, no solo, como dice mi amigo el doctor Rodrigo Guerra, a pesar de sus limitaciones, sino a través de sus limitaciones, para mí es un tipo de clave hermenéutica en la situación de la fraternidad de San Pío X, que me ayuda a resistirme, a unirme al grupo de los que están pidiendo la excomunión y a los que les dan duro y tupido a la fraternidad de San Pío X, que es lo que instintivamente a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque esta gente es pedante, arrullosa, se cree en la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Luego vuelvo a alguien que criticó mucho el rigidismo, como el Papa Francisco, y ver la relación que tuvo con ellos, por eso yo me freno. Por eso, a ver, voy diciendo, si me recuerdan, lo pongo el enlace. Ya creo que muchos lo habrán visto. Me salió recomendado un video de la sacristía de la Bandé, que saben que no son santos de mi devoción. Em, y vi que era de este tema, no lo puse del principio, le puse así a un minuto, adelanté a un minuto tal, y empezó la exposición del padre Hayton, creo que se llama, que es cofundador de la Orden San Elías con el padre Javier Olivera Rabasi. Estaba el padre Francisco, estaba el padre Veroc, ¿quién más estaba? El otro español, así que tiene acento más del sur de España. Se me va el nombre. Bueno, el punto de que va haciendo el padre Hayton la argumentación, me terminé fumando todo el resto del video. No, antes de eso no me pregunten, pero desde la argumentación del padre Hayton, que fue curiosamente en donde di el clic del minuto, me pareció un muy buen programa. Muy buen programa. Sé que ha causado mucha controversia el libro del padre Hayton, porque confronta particularmente posiciones de la fraternidad de San Pío X. Creo que el padre Javier Oliver Rabasi también ha dicho cosas que a varios que lo estiman al padre Javier los ha incomodado por respecto a la fraternidad de San Pío X. No lo vi, pero sí me enteré que creo que la fraternidad de San Pío X o alguien
de la fraternidad sacó un video llamándoles como traidores y se le fueron a la yugular al padre Rabás y a otros más. Entonces, pero honestamente, yo creo que sin estar completamente de acuerdo con lo que se dijo en ese programa de la sacristía de la Bandé, se dijeron cosas muy buenas. Honestamente, y miren que lo está diciendo alguien que no es que la sacristía y particularmente quien está liderando la sacristía, el padre Francisco, no es santo de mi devoción. Pero es que hasta los aportes de él me parece que estuvieron bien, o al menos en su gran mayoría bien. Entonces, eh, si me recuerdo, les dejo, si alguien no lo ha visto. Y a ver, yo como en muchas cuestiones, por ejemplo, a nivel de la política, noticias, etcétera, yo les digo, lean, vean, escuchen de diferentes fuentes. Nada tan peligroso en este tiempo de las fake news que quedarte solamente con unas fuentes que son las que van de acuerdo a tu ideología, si eres más conservador, si eres más progresista, que etcétera. Precisamente porque yo me he visto eh, comprobando que de los dos bandos, particularmente de los extremos, muchas veces mienten, las tratas de mezclar. Y ya cuando tienes fuentes de un lado, del otro, etcétera, puedes hacer sumas y restas. Ahorita económicamente estoy drenado por lo que ustedes saben, ¿verdad? Pero apenas pueda, a mí sí me interesaría darle una ojeadita a ese libro del padre Hayton, como también me interesaría leerme algo de la biografía de Marcel Lefebvre, que ahorita lo van a escuchar del mismo Monseñor Felay. El mismísimo Papa Francisco se le leyó 2 veces la biografía de Monseñor Lefebvre. Tengo una amiga que creo que se terminó yendo con ellos. Eh, Iba a decir su nombre, pero es que quería mandarle saludos. ¿Va? Bueno, lo voy a decir porque ese tipo de conversaciones y ráfagas que tuvimos fueron públicas en Facebook. Mi estimada amiga Leila, argentina, ella me recomendó algunos libros porque yo le decía, mira, yo no tengo problema en formarme, en saber más de la espiritualidad, de la visión de Monseñor Lefebvre y por lo tanto de la fraternidad San Pío X, pero ojo, no será lo único que yo lea. Entonces veía a cierto apologeta católico que, repito, hoy cada vez no lo reconozco. Era un apologeta bastante sereno, hoy cada vez más amargado, este, y cada vez más antipapa Francisco, y como decimos popularmente en México, él me va a entender porque es mexicano, chingaquedito, ¿verdad? este, y que vi también un poquito una interacción de él con un protestante bastante odiosito también en su forma de ser, ¿verdad? Pero es increíble que pareció más católico el protestante que este apologeta, ¿verdad? Pues este apologeta católico le escuché decir, yo no recomiendo que lean ese libro de Hate. ¿A qué le temes? Si tú eres responsable académicamente, sabes que alguien verdaderamente está preparado para opinar de algo cuando se nutre de distintas fuentes. ¿Cuál es tu miedo de que la gente lea el libro del padre Hayton? Es que ahí los ponen a la fraternidad como herejes, como sabe cuánta cosa. Listo, pero la gente no es imbécil. Si ve que en ciertas cosas realmente no es hereje. A ver, honestamente, yo le he dicho ya varias veces, después de seguir la forma de cómo el Papa Francisco trató a la fraternidad San Pío X, el mismo Papa Francisco mencionó de que ellos no son cismáticos. Hoy por hoy, para mí, la fraternidad, a lo menos formalmente, no son cismáticos. Materialmente es otra cosa, ¿verdad? Pero formalmente no son cismáticos. No van a escuchar a Cristian Huerta decirle cismáticos a la fraternidad San Pío X, al menos hasta el día de hoy. ¿Y esto quién me iluminó? El mismísimo Papa Francisco.
que si me hubiera quedado solamente leyendo la parte de la fraternidad, no, me ha hecho bien. Gente que no comulga en muchas cuestiones con la fraternidad San Pío X y que ellos son los que me han terminado ayudando en aceptar ciertas cosas de la fraternidad San Pío X. Entonces, hermanos, yo les diría, para aquellos que sepan de qué apologeta católico hablo, yo les diría, pregúntenle cuál es su miedo. Pregúntenle desde cuándo es responsable profundizar en un tema dejando cierta bibliografía que de alguna manera argumenta sobre el tema mínimamente seria. Porque miren, aunque no lo he leído, ¿quién va a negar que no es alguien? Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con el padre Hayton, ¿eh? Comulgo mucho con él, saben que mi corazoncito misionero y al ver su actividad misionera, aun cuando el tipo de misión de cómo la hace, no necesariamente yo comulgo con ello, pero pero nadie puede decir que es un neófito, que es una persona ignorante. No, puede estar llegando a conclusiones equívocas. Por ejemplo, si el padre Hayden dice que la fraternidad, por ejemplo, es cismática, yo ahí tendría que escuchar bien sus argumentos porque a lo menos me pesan más los del Papa Francisco. Así que más bien yo les diría a la gente, no le hagan caso a este apologeta católico que le da miedito, que quiere manipular, porque ¿qué es la manipulación? Decía el padre Alfonso López Quintas, es querer vencer sin convencer. No, este apologeta católico quiere decirles estén del lado de la fraternidad San Pío X y solamente escuchen mis argumentos y los de ellos. Los que confrontan y tienen otro tipo de argumentación, no los escuchen. Podrá decir, es que se pueden confundir y todo eso, pues me estás diciendo que, que son unos imbéciles y son tan imbéciles que se pueden confundir. Qué curioso que con ustedes no se confundirán, ustedes son los que los forman. ¿Ven el narcisismo? ¿Ven la megalomanía? En fin. Pasemos a cuestiones de las entrevistas a Monseñor Feley en el 2016, que son las más interesantes, al menos para mí. Disculpen mi tosecita. Le preguntan a Monseñor Feley sobre las relaciones con Roma y dice lo siguiente: puede parecer difícil de entender porque el Papa hace muchos reproches a personas que insisten en la doctrina, que no quieren cambio, pero no cabe la menor duda de que el Papa se ocupa personalmente de nuestro caso. Nos conoce muy bien y su comportamiento nos obliga a pensar que nos tiene simpatía. Yo, que estimo tanto al Papa Francisco, que he profundizado mucho y he encontrado los tesoros que el Espíritu Santo soplaba en su ministerio, muchos de ellos, si el Papa Francisco les tenía simpatía, algo tengo que informarme. Porque, repito, mi reacción más instintiva es a darles duro y con tubo a estos narcisistas megalómanos. Pero si el Papa Francisco les tiene simpatía, el Papa Francisco, no estamos hablando ni siquiera el Papa Benedicto, más conservador y todo. No, 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 Papa Francisco. Dice Monseñor Feley, nos conoce muy bien y su comportamiento nos obliga a pensar que nos tiene simpatía. Puede parecer contradictorio. Personalmente yo estaba convencido de que Roma nos iba a condenar de nuevo y resulta que es al revés. Nos conoce desde que estaba en Argentina. Teníamos relación con él por cuestiones administrativas. En Argentina hay un concordato que permite a los sacerdotes extranjeros obtener permiso de residencia a condición de que lo acepte el obispo de la localidad. Algo perfectamente normal en sí. Evidentemente teníamos un problema con un obispo que no quería nuestra presencia allí. Habríamos podido solicitar reconocimiento directamente al Estado argentino, pero era imposible. Somos católicos y no queríamos que se nos tratara como una secta. Entonces, el superior de distrito de América del Sur se entrevistó con el cardenal Bergoglio para exponerle el problema. Su respuesta fue muy clara. Es obvio que ustedes son católicos, que no son cismáticos. Los voy a ayudar. Esto lo dijo el Papa Francisco, bueno, en entonces cardenal Bergoglio. La única cosa que me da pena, y lo voy a repetir muchas veces, es ver cómo
el cardenal Bergoglio, después Papa Francisco, tenía gestos tan de paternidad, tan de ceder, y la fraternidad, dale que te pego con su arrogancia, dale que te pego que si no me aceptan todito, chin. Los gestos que Benedicto XVI tuvo con la fraternidad, pero es esto a mí lo que me revienta de la fraternidad de San Pío X. No me cabe duda de que el Papa Francisco Chansi le reventaba este tipo de actitud, pero si aún reventándole tenía estos gestos de paternidad, de cercanía, a mí me suena algo. Por eso yo no me caso con esto de que si ordenan obispos sin el permiso del Papa, la única solución sea una excomunión oficial. Algo no me suena. Evidentemente no me suena el hecho de que lo hagan. No me suena de que la iglesia haga como que nada ha pasado, no. Por eso yo creo que el Espíritu Santo seguramente estará soplando y ojalá que sean dóciles todos que tienen que ver con esto, porque creo que la solución precisamente tiene que venir del Espíritu Santo. ¿Eh? Pero es esto, de que sabiendo que el Papa le reventaban este tipo de actitudes, sin embargo, vean el trato que tenía con ellos. Dice, el superior del Distrito de América del Sur se entrevistó con el cardenal Bergoglio para exponerle el problema. Su respuesta fue muy clara. Es obvio que ustedes son católicos, que no son cismáticos, los voy a ayudar. Y nos ayudó. Nos ayudó. Se comunicó con Roma, dirigió al gobierno una carta favorable a nosotros, al mismo tiempo que recibía otra de la Anunciatura que decía exactamente lo contrario. Estuvimos en esa situación hasta que lo eligieron papa. Le obsequiamos la biografía de Monseñor Lefebvre y la leyó 2 veces, cosa que no se hace si no se está interesado en el tema. Con frecuencia decía públicamente que no debemos encerrarnos en nosotros mismos, que hay que ocuparse de las periferias y todo eso en vez de formar un grupo aislado. Y ve que eso es ni más ni menos lo que hacemos. Vamos al encuentro de las almas allí donde se encuentran, intentamos ayudarlas y estoy bastante seguro de que el Santo Padre ve todo eso y le agrada. Tal vez no esté contento con todo lo que hacemos, pero en ese aspecto sí lo está. A veces, observándolo, nos quedamos perplejos. Yo no tengo todas las respuestas, simplemente observo los aspectos de su personalidad. Es inclasificable. Es imposible ubicarlo en una categoría determinada. Así es de imprevisible. Voy a repetir esto, porque en esto, pese a lo que les estoy diciendo de arrogante y todo esto, y pese a que también criticaron al Papa Francisco, también se le fueron a la yugular y todo esto, se atreven a dar afirmaciones mucho más objetivas que muchos de los católicos críticos sistemáticos del Papa. Hablo de consagrados y laicos que ustedes conocen. Repito, lo está diciendo Monseñor Feley, sucesor del Marcel Lefebvre. A veces, observándolo, nos quedamos perplejos. Yo no tengo todas las respuestas, simplemente observo los aspectos de su personalidad. Es inclasificable. Es imposible ubicarlo en una categoría determinada. Así es de imprevisible. Pero al final, como Papa, ha regularizado personalmente nuestra situación en Argentina. La Fraternidad San Pío X tiene una relación estrecha con él, tiene acceso directo, cosa que puede parecer una locura en la presente situación. No tenían escalas con el Papa Francisco, tenían línea directa. Le preguntan a Monseñor Feley, ¿hacia la regularización canónica de la Fraternidad San Pío X? Respuesta, me es imposible decirles qué va a suceder mañana. ¿Seremos reconocidos? Sinceramente no tengo la menor idea. ¿Por qué? Por la situación de la Iglesia. En la propia Roma, algunos quieren nuestra defunción. Quieren que seamos condenados. ¿Quién ganará? ¿El Papa o los otros? Siento decirles que no lo sé. Aquí con esta respuesta está mencionando, y después lo va a mencionar, de que el mismo Papa Francisco
tuvo encontronazos con ciertas personas en la curia que querían volver a levantar la excomunión a la Fraternidad de San Pío X, entre ellos uno que muchos aplauden y que se volvió crítico sistemático del Papa Francisco, que fue el cardenal Müller, a que no veían venir esa. No era el Papa Francisco que quería volverlos a levantar las excomuniones que Benedicto XVI les puso. No, era el cardenal Müller. Ha dicho que le gusta este papa, le gustan ciertos aspectos de este papa. Respuesta: el Santo Padre es totalmente atípico y el problema que tenemos cuando nos acercamos a él es tratar de ponerlo en una de estas categorías a las que estamos acostumbrados. Y si se me permite decirlo, uno de los principales problemas es que la forma normal de juzgar a alguien se deriva de sus acciones y concluye que está actuando así porque piensa así. Por eso el Papa le decía modernista, ¿qué no le dijeron al Papa? Así que si vuelves a una doctrina o a veces a una ideología con el Papa actual, estás totalmente desconcertado, porque un día hace algo y al día siguiente hace o dice casi lo contrario. Así que ese es uno de los puntos más confusos sobre el Papa actual. Creo que tenemos que entender que su enfoque no está a ese nivel. Lo ha dicho varias veces. Ha dicho que considera la doctrina como un gran obstáculo para tratar con la gente. Para él lo importante es la vida, es la persona, por lo que trata de mirar a la persona y allí, si se me permite decirlo, es muy humano. Lo está diciendo el sucesor de Marcel Lefebvre. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son sus motivos? Aquí de nuevo siempre tratamos de mirar allí. Para mí, aparece como alguien a quien le gustaría ver a todos salvos, ver a todos tener acceso a Dios y que como un salvador desata la cuerda que es la seguridad para ponerse en una situación de riesgo, para tratar de llegar a otras personas. Eso es probablemente lo que también está haciendo con nosotros. Para los modernistas, ciertamente ha desatado la llamada cuerda segura para llegar a nosotros. Y él mismo nos ha dicho que ha tenido algunos problemas con la gente en la iglesia debido a ese enfoque, pero está usando el mismo enfoque para todos. Si el sucesor de Marcel Lefebvre dice esto del Papa Francisco, puede interpretar por qué digo, quiero hacer el esfuerzo de opinar, de querer a la fraternidad de San Pío X como el Papa Francisco lo hacía. Que si el Papa León XIV toma otro rumbo distinto, que de hecho ya lo ha tomado, porque tenía en línea directa con el Papa Francisco la fraternidad, hoy sabemos que tuvieron que parar en, en la esquina del Cardenal Fernández, ¿verdad? Lo cual es totalmente legítimo y apoyo al Papa a mil si él ve prudente hacer esto, ¿verdad? Si el Papa León XIV da otro tipo de directriz con respecto a la fraternidad sempidísimo, inclusive aun cuando yo, repito, no quisiera que les pusieran una excomunión oficial concretamente, si el Papa León XIV lo hace, creo que está de sobra decirle que estoy del lado del Papa. Díganme papólatra, lo que se les venga y les guste. Prefiero, como digo popularmente, ser papólatra, que no lo soy porque yo no adoro al Papa, pero prefiero ser papólatra a ególatra. Porque curiosamente los que te dicen papólatra por defender al Papa, habría que ver si no dan culto de adoración a su propio ego. En fin, le preguntan, la crítica más dura del Papa Francisco siempre tiende a dirigirse a los doctores de la ley y a quienes considera farisaicos. Algunos argumentarían que está hablando, entre otros, de la sociedad. Me da chiste porque solito se pone en el saco. Este, ¿Qué le dices a esos que parece estar más enojado con personas como ustedes? ¿Eh? A ver, Monseñor Feley, mucha cercanía del Papa Francisco, línea directa, pero luego sus discursos parece que nos está pegando a nosotros. Honestamente creo que sí, pero la respuesta de Monseñor Feley hoy en 2026 da mucha luz.
a cosas que yo dije que poco a poco irán saliendo. Vamos ahí. Dice Monseñor Felay. Le pregunté a algunas personas en Roma a quién apunta con esto de fariseos y rígidos y todo. ¿A quién está apuntando el Papa? No sabían qué decir. Dijeron, tal vez tú, pero la respuesta que más obtuve fue Conservative Americans, estadounidenses conservadores. Así que realmente, francamente, no lo sé. Definitivamente no le gustan las personas que son demasiado ideológicas. Eso está muy claro y creo que nos conoce lo suficiente desde Argentina como para ver que nos importa la gente. Sí, podemos tener una posición muy fuerte sobre la doctrina, pero nos importa. Así que mostramos una acción genuina, por así decirlo, siguiendo esta doctrina y creo que lo que está reprochando en él no es eso. Ciertamente no está de acuerdo con nosotros en estos puntos sobre el consejo que estamos atacando. Definitivamente no lo hace. Pero para él, como la doctrina no es tan importante, el hombre, el pueblo son importantes y allí hemos dado suficientes pruebas de que somos católicos. Ese es el enfoque que tiene. Eh, en fin, cuando yo en un video leí un poco de esta entrevista de 2016, les mencioné de que les dije, investiguen si no hay un lobby en los Estados Unidos que intenta sabotear al Papa Francisco. Se los dije, búsquenlo. Ahora con los archivos de Jeffrey Epstein ya salió parte del peine en donde este Epstein con Steve Bannon, ex asesor de Trump, súper conservador, etcétera, etcétera, eh, estaban planeando sabotear el pontificado del Papa Francisco. El mismo Papa Francisco habló de que había personas que le querían dar cuello, que ya les surgía que se murieran. Y así vimos poco a poco que se iba destapando. Sé que es un video para después. Yo he tenido la caridad necesaria de ir primero en lo privado y todo eso, pero ya solito se está saliendo el cobre. Entre ellos, Eduardo Verástegui, Mel Gibson, Jim Caviezel, todos muy relacionados en la cuestión con Monseñor Viganó, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema para otro momento, pero yo se los dije eh, años atrás cuando compartí esta entrevista y hace sentido. Y es importante que lo que dice aquí Monseñor Felay, el mismo Papa no los quería ciegamente. Sabía que el Papa estaba en contra de ellos en muchas cuestiones, pero eso no le quitó esos gestos de caridad, de cariño que tuvo con la fraternidad de San Pío X. Y repito, eso a mí me interpela y me hace mínimo frenarme un poquito a mis instintos que, ¿sabes qué? Que se vayan por un tubo esta bola de megalómanos, de pedantes. Pero el Papa Francisco expresándole lo que no estaba de acuerdo, pero teniendo estos gestos, al menos me ponen a mí un resistirme un poco a la condena absoluta de la fraternidad. Pero la doctrina dice, ¿crees que el Papa te escucha cuando lo conoces? Dice Monseñor Felay, ciertamente lo hace, pero no creo que quiera hablar de doctrina. Así que hablamos de salvar almas y encontrar la manera de hacerlo. Pero la doctrina ocupa el segundo lugar para él. Desde su perspectiva, a lidiar con los problemas, sí, estoy bastante convencido. Y esto que les asusta tanto a mis hermanos, les vuelvo y les repito, no Francisco, Benedicto, el primer paso en la fe no es aprenderse la doctrina y practicar una moral, es un encuentro con alguien vivo y verdadero que es Jesús.
El pontificado del Papa Francisco, lo que muchos le llaman ambigüedad, fue un llamado al discernimiento en lo esencial. ¿Te preocupa a veces que, como algunas personas piensan, él quiere traerte simplemente para neutralizarte y hacerte callar? Esto es típico en estos grupos, bueno, en los grupos extremos. Lo hemos visto a nivel político. Bien paranoicos los conservadores y los progresistas, paranoicos a mano poder, ¿verdad? No, es haciendo cariñoso para una manera de tenerte calladito, ahí tranquilito y que no hagas tanta bulla. Respuesta de Monseñor Feley. Esa no es su perspectiva. Perspectiva. Yo diría lo contrario. Sería alguien que vería la ventaja de tener controversia. Si el Papa, a muchos lo acusaban de que este quiere provocar, es provocativo el Papa Francisco, quiere generar problemas y conflictos y controversias y todo esto. Ahora resulta que algunos pensaban, es que está siendo muy caritativo y muy paternal con la fraternidad de San Pío X para tenernos tontitos, para tenernos anestesiados. Mínimo es honesto Monseñor Filey diciendo, esa no es su perspectiva. Yo diría lo contrario, si sería alguien que vería la ventaja de tener controversias, vería un enemigo en nosotros para un pum, ¿no? Y él mismo es muy controvertido. Así que preferiría verlo queriendo que fuéramos controvertidos para provocar y crear una nueva situación que tal vez de una manera hegeliana traiga una mejor situación. Por supuesto, estamos en contra de tal enfoque dialéctico, pero podría ser el único. Sin embargo, no estoy seguro de poder hacer un comentario al respecto. Minio fue prudente. Y finalmente, en 2016, en una conferencia, dijo lo siguiente Monseñor Feley. Vemos que el Papa Francisco es muy humano, le da mucha importancia a este tipo de consideraciones y esto puede o podría explicar una cierta benevolencia de su parte. Reitero una vez más que no tengo la última palabra en este tema y sin duda detrás de todo esto está la divina providencia que se las ingenia para poner buenos pensamientos en la cabeza del Papa, quien en muchos puntos nos alarma tremendamente, y no solo a nosotros. Se puede decir que cualquiera que sea más o menos conservador dentro de la iglesia está asustado por lo que está sucediendo. Me da tanta risa, ¿no? Porque es cierto, muchos, ¿verdad? Pero en el fondo digo, ay, si se hubieran dado la chance, bajar un poquito la guardia y a ver si algo del Papa Francisco olía a Espíritu Santo. Pero bueno, no se dieron la chance por las cosas que se dicen y sin embargo la divina providencia se las arregla para hacernos pasar a través de escollos de una manera muy sorprendente porque está claro que el Papa Francisco desea dejarnos vivir y sobrevivir. Esta afirmación es importante para mí en esta coyuntura. El Papa Francisco desea dejarnos vivir y sobrevivir. Incluso ha dicho a todo el que desea escucharlo que nunca dañaría a la fraternidad. También dijo que somos católicos. Se negó a condenarnos como cismáticos diciendo no son cismáticos, son católicos. Incluso si después utilizó una expresión un tanto enigmática, concretamente que estamos en camino hacia una comunión plena, enigmática, la cosa que el ego no les ayuda a reconocer también las correcciones del Papa Francisco que les está haciendo, ¿eh? Porque ellos están convencidísimos que están en plena comunión con la Iglesia Católica y no es cierto, no es cierto. Son cismáticos, pero tampoco me digan que eh, en todos los ámbitos están en plena comunión con la Iglesia Católica, porque no es cierto. Y el Papa se los dijo, pero al mismo tiempo dijo que no son cismáticos. Por eso creo que los extremos en esta coyuntura, en esta crisis que se está presentando con este anuncio de las ordenaciones episcopales sin permiso del Papa, creo que es peligroso inclinarse a los extremos. A aquellos que están santificando la desobediencia de la fraternidad de San Pío X, como aquellos que dicen ahora es cuando les podemos dar el tiro de gracia a esta fraternidad y que la iglesia los ponga como una burda secta delante de todos los católicos. Creo peligroso hacer eso.
Creo que hay algo del Espíritu Santo en esta actitud que el Papa Francisco tuvo con ellos. Papa Francisco, alguien que es agua y aceite respecto a ellos, ¿no? Dice, incluso ha dicho a todo el que desea escucharlo que nunca dañaría la fraternidad. También dijo que somos católicos. Se negó a condenarnos como cismáticos diciendo no son cismáticos, son católicos. Incluso si después utilizó una expresión un tanto enigmática concretamente, que estamos en camino hacia una comunión plena. Quisiéramos tener alguna vez una definición clara del término comunión plena. A mí me encantaría, hermano Feley y de Fraternidad San Pío X, que se quedará claro en lo que implica estado de necesidad. Empezando por responderme esa. ¿Hay un momento en la historia de la Iglesia en donde no haya estado de necesidad? Porque es claro que no corresponde a nada preciso. Es un sentimiento. ¿Ven? No quieren aceptar el Papa. Solamente quieren aceptar los gestos paternales del Papa, pero no sus correcciones. Entonces ahí, hermanos, ¿cómo? Porque ahora salen dándose de víctimas. Queríamos dialogar con el Vaticano, pero no, siempre quieren hacer las cosas como ellos quieren. O como decía, no sé si Luis Román o su invitado este otro, el doctor, no me acuerdo cómo, Félix, ex César Félix, una cosa así, de que Roma podría dar el permiso sin pedir nada a cambio. Miran que es esta la actitud. Es Roma la que tiene que estar siempre cediendo. Ellos no. Miren, ni un matrimonio funciona si una de las partes siempre tiene que ceder. Y con todo, los gestos más humildes han venido, quieran o no reconocerlo, ellos por parte de Roma. Claro, ellos dicen, eso es lo que tocaba. Dice aquí, es un sentimiento, no se sabe bien qué es eso de comunión plena. No, claro que sí sabemos, ¿no? Incluso recientemente en una entrevista concedida por Monseñor Pozo cerca de nosotros, este repite una cita que le atribuye al Papa mismo. Por lo tanto, podemos considerar esto como una postura oficial. El Papa, hablando con Ecclesia Dei, confirmó que somos católicos en camino a una plena comunión. Eso es lo que me gustaría. El problema es que con lo que van a hacer de las ordenaciones sin permiso del Papa, eso de en camino a una plena comunión, ellos lo rompen. Que pueda haber cierta, inclusive hasta rigidez por parte de la curia en esta negociación, pudiera ser. Pero históricamente, los gestos más generosos de ceder los ha tenido Roma. Tienen que aprender a reconocerlo. Tienen que aprender a reconocer que el mismo Papa Francisco aquí por el cardenal Pozo afirmó de que ellos no son cismáticos, son católicos en camino a una plena comunión. Y ese camino a una plena comunión lamentablemente sí se ve mucho en riesgo si terminan haciendo esto en julio. Me he alargado, pero todavía me queda 2017 y 2018. Son fragmentos nada más de entrevistas. Le preguntan en 2017, usted dice que hay un rechazo al sacrificio, pero se habló mucho de la familia en el último sínodo. Es que con la exhortación sinodal Amoris Laetitia también estamos en la misma línea, un rechazo de la disciplina, de la autoridad, de la enseñanza de Cristo en el sentido del sacrificio. Responde Monseñor Feley, pienso que eso no es por principio, asistimos ahí a un evento un poco especial. Voy a intentar explicarlo. Eso que vemos en nuestro Papa actual, el Papa Francisco, es una inquietud de las almas, pero en particular de las almas que son rechazadas, entonces de las almas que son solitarias, que se encuentran del lado o despreciadas o simplemente en la dificultad. Es eso que llama periferias existenciales. Entonces, ¿es verdaderamente la famosa oveja perdida?
¿Es que el Papa Francisco deja de lado la manada de las otras 99 ovejas pensando que está bien ahí donde está y se va a ocupar de la oveja extraviada? Quizá es que es eso lo que tiene en mente. Dije quizá. No pretendo dar una respuesta global. Digamos que vemos todo lo que ha dicho, que tiene una inquietud universal, es decir, que no mira solo la fe. Hay los indigentes, los inmigrantes, los que están en prisión. Efectivamente, estos son los hombres separados de los demás, pero es una mirada que no requiere de la fe. No tenemos necesidad de la fe para constatar que esas personas están en pena. Enseguida tenemos a los divorciados, ellos también están en pena, y tenemos a nosotros que somos también rechazados. Y finalmente todos estamos un poco en la misma perspectiva, esta perspectiva rechazada por el cuerpo común. Y Él quiere ocuparse de esas almas. Él quiere intentar hacer alguna cosa. El problema es que una buena parte de esas almas que están en la dificultad se encuentran ahí porque han chocado con la ley de una u otra forma. Así pues, tenemos un papa que tenemos un problema con la ley que causa mal a una parte de la humanidad. Entonces digamos que va a ver si no hay alguna forma no de pasarse por encima de la ley. No creo que sea esa su idea, sino de ver si hay de todas formas un camino para ellos. Intento comprender lo que él hace, pero no es fácil. Con esto, respuesta que dio, voy a responder un poco a la actitud que han tenido muchos de los defensores de la Fraternidad de San Pío X recientemente. Eh, Están diciendo, hombre, si permiten, no le ponen el freno al sínodo alemán, si han permitido que los obispos en comunión con el Partido Comunista Chino, etcétera, si todos esos, ¿y por qué no este, con nosotros? Si se habla mucho de hacer puentes, si, a ver, yo les pediría, lo voy a decir muy a la mexicana, todos estos que están diciendo, si Roma ha sido muy generoso con otros nombramientos de obispos, sacerdotes y medidas con gente modernista, herética, lo que tú quieras y gustes, ¿por qué con nosotros no crean esos puentes? Yo les diría tantita madre, tantita madre. Ahora sí vienen a decir que hay que hacer un puente con ustedes. Ahora sí hay que darles ese permiso o a lo menos no sancionarlos, porque como no se ha sancionado a James Martin y todo, siempre salen con la misma estupidez, todo eso. Pero si ustedes son los que critican precisamente ese tipo de comportamiento de ceder, no están haciendo, si Roma los trata así, no está haciendo más que lo que ustedes están pidiendo. Ustedes son los que no, los que dicen que no, que hay que no hay disciplina, que no hay orden, que es misericorditis, que se da cuenta cosa. Ah, pero en ciertos momentos en donde ya están entre la espada y la pared, sí suspiran porque se les tenga misericordia, porque se les tenga ciertas medidas en donde se puede ceder a lo que ustedes quieren, etcétera. Tantita madre. Defínanse, defínanse. Y por otra parte, el Papa Francisco lo mencionó también, de que cuando él decía todos, 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 él era consciente de que había grupos de estilo conservador o tradicionalista que decían, para el Papa todos, 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 pero menos nosotros los conservadores o tradicionalistas. Para empezar, el mismo Monseñor Felay está diciendo todo el tacto y cariño que el Papa Francisco les dio y reconoce que era parejo con todos. Monseñor Felay, ya no lo está diciendo alguien afín al Papa Francisco. Vayan y reclámenle a él. ¿Verdad? Pero el Papa Francisco en una entrevista, en una de sus últimas entrevistas lo mencionó, de que no se trata de que se rechace a esta parte más conservadora tradicionalista, cuando él dice todos, 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 sino son ellos los mismos que se rechazan, porque son ellos que cuando los dejas entrar, quieren sacar a todos los que no son como ellos. Entonces, tantita madre los que están argumentando diciendo,
Es que no se entiende, Roma. Habla mucho de sinodalidad y da permisos a los chinos y a sabe cuánta cosa. Y ahora la fraternidad la amenaza con que puede ser catalogada como cismática y levantar excomuniones y todo esto. Compadre, pero si tú eres el mismo que ha condenado lo que ahora pides que se te aplique, esa misericordia, defínete. ¿O es que solamente vas a defender esta cuestión de todos, todos, todos y esta manga larga y esta permisividad, entre comillas, cuando en realidad ya no ves otra, cuando estás entre la espada y la pared? Ahí sí, tantita congruencia. Porque ahora que pides eso dirías, no, Roma tiene que dejar esa misericorditis. Y lo que toca es ponerlos la excomunión, etcétera. Y apáñensela, apáñensela. No, curiosamente lo reclaman. Y repito, el Papa Francisco cuando decía todos, 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 decía, no es que estos estén excluidos, ellos mismos se excluyen, porque son ellos que al entrar dicen no todos, nada más nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. No es que el Papa Francisco tuviera un doble rasero, es que los que se sentían rechazados de este tipo de extracción más conservadora y tradicionalista son los que les abre las puertas y entrando quieren sacar a medio mundo. Bueno, a todos aquellos que no sean como ellos, punto. En 2018, con esto voy a terminar, le preguntan a Monseñor Feley, el Papa Francisco quiere dar a la fraternidad sacerdotal una mano de reconciliación. ¿Todavía espera usted el acuerdo o el momento favorable ha pasado ya? Estamos hablando de 2018. Monseñor Feley dice, soy optimista, pero no puedo adelantar la hora de Dios. Si el Espíritu Santo puede influir en el Papa actual, entonces lo hará también con el siguiente. Paro aquí. ¿Por qué, hijos de su jijurria, el Espíritu Santo no influye en ustedes también? ¿Ven siempre la actitud? O sea, para ellos está claro que si hay algún tipo de regularización es porque el Espíritu Santo iluminó por fin a Roma. Ellos ya estaban previamente iluminados. La fraternidad de San Pío X, gente que comulga con ellos, gente que se parece mucho a ellos y está dentro de la iglesia y que algunos de ellos ya están atacando a la fraternidad de San Pío X, pero bueno, son más de lo mismo en este tipo de cuestiones, es aquellos que se creen más papistas que el Papa, más católicos que el Espíritu Santo. Todos ellos, al menos los que estén abiertos a esto, ¿por qué no profundizan en aquella frase que nuestro Señor le dijo a los fariseos? Si fueran ciegos, no tendrían culpa, pero como ustedes dicen ver, su culpa permanece. La dejo votando ahí. Dice Monseñor Feley, soy optimista, pero no puedo adelantar la hora de Dios. Si el Espíritu Santo puede influir en el Papa actual, entonces lo hará también con el siguiente. A ver, si él está tan convencido, bueno, yo entiendo que Monseñor Feley ya no está dirigiendo la fraternidad San Pío X, sino el padre Pagliariani. Pero si están tan convencidos de estos, ¿por qué tan nerviosos en la cuestión de la ordenación de los obispos? El Espíritu Santo, cuando un día antes de morir, los últimos dos obispos que tienen en vigencia, puede mover al Papa del momento a permitirles ordenaciones. Entonces esto suena como a palabras nada más. Si él está tan convencido de que el Espíritu Santo puede iluminar para ayudarlos al Papa Francisco o al Papa que después del Papa Francisco, pues espérense a que llegue el Papa adecuado que les ordene a los obispos. No, no nos podemos esperar porque están muy bien. Ah, entonces que la providencia nada más la tienen de boquitas y de dientes, para afuera. Pero en el fondo no confían que la providencia les proveerá el obispo necesario
para que continúen. Tan nerviosos precisamente por aquel video que mencioné hace de 7 años, en donde mi argumento es, en el fondo tienen que reconocer que no creen en la providencia de Dios, o al menos no confían del todo en la providencia de Dios. Creen que su supervivencia tiene que depender de actos rebeldes, como el de ordenar obispos sin autorización del Papa. ¿Por qué tan nervioso? Si están ustedes bien guiados por el Espíritu Santo proveerá. No le quieran adelantarse a hacer la tarea al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo puede influir en el Papa actual, entonces lo hará también con el siguiente. Esto es lo que ocurrió en realidad. Y también con el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco fue elegido, pensé, ahora viene la excomunión. Lo opuesto fue lo que sucedió. El cardenal Müller, crítico tan rampante del Papa Francisco, lo está haciendo Monseñor Feley, ¿eh? El cardenal Müller quería lograr nuestra excomunión y el Papa Francisco la rechazó. Tómala, estimado apologeta católico, antipapa Francisco. ¿Sabes a quién me estoy refiriendo? A ese laico que ha perdido serenidad, que cada vez más amargado. Fue nada más ni nada menos que el Papa Francisco quien evitó que se les volvieran a colocar las excomuniones a los que hoy tú defiendes. Y fue el cardenal Müller, con el cual tú has comulgado con frecuencia en golpes que el cardenal Müller le ha dado al Papa Francisco. Es ese el que quería excomulgar a tu queridísima fraternidad San Pío X. A ver dónde metes el rabo con estas declaraciones. El cardenal Müller, dice Monseñor Feley, quería lograr nuestra excomunión y el Papa Francisco la rechazó. Me dijo personalmente, no los voy a excomulgar. La reconciliación llegará. Nuestra madre iglesia está increíblemente desgarrada en este momento, claro, siempre por otros, ellos no. Los conservadores nos quieren, y así lo han dicho incluso en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los obispos alemanes no nos quieren en absoluto. Roma debe considerar todos estos factores y nosotros lo entendemos. Si fuéramos aceptados sin más, habría una guerra en la iglesia. Existe el temor de que podamos triunfar. Qué arrogancia. Existe el temor que podamos triunfar. El Papa Francisco dijo a los periodistas, me encargaré de que esto no sea un triunfo para ustedes. Porque pareciera que es el problema entre los extremos. ¿Quién es el que gana? ¿Quién puede decir, ya ven, yo tenía la razón? Y el Papa Francisco no estaba dispuesto a prestarse a ese tipo de revanchismo barato de los extremos. ¿Confía usted personalmente en el Papa Francisco?, le preguntan. Dice Monseñor Feley. Tenemos una muy buena relación. Si le hacemos saber que estamos en Roma, nos abre la puerta. Pero el Papa Francisco le cierra la puerta a los católicos, conservadores, ahí al cardenal Zen y todo eso. Y el Papa Francisco habló sobre esa cuestión del cardenal Zen, con mucha ternura, se ha dicho de paso. Lo está haciendo Monseñor Feley, sucesor de Marcel Lefebvre. Si le hacemos saber que estamos en Roma, nos abre la puerta. Siempre nos está ayudando en un nivel más pequeño. Por ejemplo, nos dijo, tengo problemas si les hago algún bien. Ayudo a protestantes y anglicanos. ¿Por qué no puedo ayudar a los católicos? Les está diciendo católicos. Les está diciendo, hombre, si he tenido gestos con protestantes, anglicanos, ¿por qué no los puedo tener con ustedes? ¿Por qué alguien o algunos en la curia se me vienen encima por gestos de cariño, de paternidad que tengo con ustedes? ¿Por qué?
Ahora hay que decir, a Monseñor Feley, ustedes critican al Papa precisamente por tener gestos con protestantes y anglicanos. Ah, pero no, pero con ustedes se vale tener esos gestos, ¿no? Ah, el Señor tenga en su gloria el Papa Francisco, que fue tan apaleado por todos los bandos ahí. Algunos quieren impedir el acuerdo. Somos un factor de inquietud en la iglesia. El Papa está en medio. Y luego, en esa entrevista, ponen en paréntesis un gesto que tuvo Monseñor Feley con el entrevistador. Sonríe y muestra una carta en francés escrita a mano por el Santo Padre dirigida a él, la cual comienza diciendo, disculpe mi francés, Cher frere, cher fils, que traducido sería querido hermano, querido hijo. Ese era el Papa Francisco. O sea, yo como hijos de su hijurre me puedo unir a los que están pidiendo la guillotina en estos momentos por la fraternidad San Pío X, cuando el Papa Francisco, que lo extraño muchísimo y no en el sentido en contra del Papa León, al cual estoy a muerte con él, sino en el hecho de lo que me ha tocado a mí el pontificado del Papa Francisco, ¿cómo no darle la chance de decir ni la solución es la pedantería, rebeldía, arrogancia y megalomanía de la fraternidad San Pío X, ni la bravuconería de estar ya literalmente amenazando que van a hacer las ordenaciones sin permiso del Papa? Sin lugar a dudas, yo no puedo decir que esa es lo correcto, lo que se debe de hacer, pero tampoco puedo estar de acuerdo en que la solución simplemente sea una excomunión, un cerrar totalmente la puerta. ¿Y saben qué? Creo que la fraternidad San Pío X en el fondo sabe que como el Papa León XIV ciertamente no es Francisco II, pero tiene una sensibilidad en muchas cosas como el Papa Francisco, que el mismo cardenal Fernández también mucha sensibilidad con el Papa Francisco, creo que ellos en el fondo están confiados de que podían sacar algo y al ver que no lo están sacando, pues por eso están enseñando los dientes, ¿verdad? A mí me encantaría decirles, como decimos en México, aguántenme las carnes, aguanten, o sea, qué necesidad. Si creen que su obra, bueno, ahora sí como, ay, se me fue el nombre de este rabino, Gamaliel, ¿verdad? Eh, respecto a los primeros cristianos, si eso es de Dios, va a seguir, y si no es de Dios, solito se va a acabar. Estimada fraternidad San Pío X, que ya sus dos obispos están ya con cierta edad y todo esto, confíen en la providencia. No se justifiquen con el estado de necesidad. Y si se van a justificar, mínimo no lleven doble rasero, porque parece que el único estado de necesidad es el de ustedes, el que contemplan ustedes, el que disciernen ustedes, pero en otras materias no hay, no, son duros y rígidos porque no permiten el legítimo estado de necesidad, la legítima conciencia de los individuos. Eso solamente vale para ustedes. 1:48. Termino, dado que estamos hablando de la fraternidad San Pío X, con un discurso que ya he hecho video sobre esto, sabrán cuál es, que me encantaría que no solamente la fraternidad San Pío X, sus defensores, sus detractores, los detractores especialmente que estiman al Papa Francisco, que vean cómo los trató el Papa Francisco,
y en general que todos escuchemos lo que el Papa Santo, como se le conoce, San Pío X, en noviembre de 1912 le dijo a los sacerdotes de la Unión Apostólica lo siguiente: ¿y cómo se ha de amar al Papa? Non verbo neque lingua sed opere et veritate. No de lengua, con obras, hermanos. Por eso digo, yo no diré que la fraternidad es formalmente cismática, porque no lo es. El mismo Papa Francisco lo dijo, pero que tienen actitudes materialmente cismáticas, desde luego. Que su adhesión y cariño por el Santo Padre muchas veces bordea simplemente la lengua, pero en las obras no se ve absolutamente nada. Eso no se puede negar. Pero tampoco podemos decir que son cismáticos, porque no lo son. No lo son. Dice el Papa San Pío X. ¿Y cómo se ha de amar al Papa? Non verbo neque lingua sed opere et veritate. Cuando amas a una persona, tratas de ajustarte a sus pensamientos en todo, de realizar sus deseos, de interpretar sus deseos. Y si nuestro Señor Jesucristo dijera de sí mismo, si quis diligit me, sermonem meum servabit, así que para mostrar nuestro amor por el Papa es necesario obedecerle. San Pío X, para mostrar nuestro amor por el Papa es necesario obedecerle. Ah, no, pero esa es papolatría. Ya se los conocen. Cuando se ama al Papa, dice San Pío X, no se detiene uno a discutir sobre lo que aconseja o exige, a buscar hasta dónde va el deber riguroso de la obediencia y marcar el límite de esta obligación. Cuando se ama al Papa, no se objeta que no ha hablado bastante claramente, como si estuviera obligado a repetir directamente en el oído de cada uno su voluntad claramente explicada tantas veces, no solo de viva voz, sino por cartas y otros documentos públicos. No se ponen en duda sus órdenes bajo el fácil pretexto del que no quiere obedecer, de que no emanan directamente de él, sino de su alrededor. No se limita el campo donde puede y debe ejercer su voluntad, no se opone a la autoridad del Papa a la de otras personas, por doctas que sean, que difiere de opinión con el Papa. Esto lo digo desde un corazón dolorido y con profunda amargura, no por vosotros, queridos hermanos, sino con vosotros para deplorar la conducta de tantos sacerdotes que no solo se permiten discutir y revisar los deseos del Papa, sino que no tienen vergüenza de llegar a la insolente y flagrante desobediencia con tanto escándalo de los buenos y con tanta ruina de las almas. Este lamento no es provocado, repito, por vosotros, amados hermanos, que observando las reglas de la unión profesáis solemnemente vuestro respeto, vuestro afecto, vuestra piedad hacia el Papa. Que Dios os guarde en estos santos propósitos y os consuele con su bendición. Esa bendición que invoco sobre vosotros, sobre vuestros hermanos, sobre vuestras familias, sobre las personas que os son queridas y que tenéis en mente, para que todos sean portadores de todo consuelo. Creo que es la mejor manera de cerrar, ya que hablamos de la fraternidad de San Pío X, palabras de San Pío X, que en su momento estas palabras particularmente desnucaban a desobedientes modernistas, pero que hoy lo siguen haciendo, pero que también desnucan a más de un tradicionalista, conservador, desobediente. Nos consagramos a la Santísima Virgen pidiendo pues esa gracia de la conversión que todos necesitamos y a la cual le pedimos interceda por la unidad de la Iglesia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, nos seguimos encomendando sus oraciones, que lo necesitamos nosotros como familia. Y pues bueno, ahí estoy haciendo mis esfuercitos para volver un poquito a la publicación de videos y siempre que pueda hacer uno que otro live. También pueden seguirme en TikTok, que saben que ya estaría haciendo
las sesiones de preguntas y respuestas que solía tener acá en YouTube. En X estoy algo activo, sobre todo cuando son por textos o escritos. Ahorita me es más fácil, pero bueno, ya poco a poco estoy entrando un poquito en la normalidad y intentaré sacar lo más posible de videos. Evidentemente, estos videos no les he sacado el audio para después subirlos a Spotify. Spotify lo tengo bien abandonado, pero entenderán que ahorita no me da la vida. En fin, les agradezco sus oraciones y el apoyo que en estos meses me han dado a mí y a mi familia. Que Dios les bendiga y nos encomendamos